Bien, acá vamos a dar comienzo al curso en el día de hoy. Sí, en el mismo vamos a tratar lo que serían las remuneraciones imponibles 4 y 8 y lo que serían las bases diferenciales dentro de las mismas. Para comenzar, ¿sí? Lo que vamos a chequear en primera instancia dentro de lo que es el sistema, ¿sí? Es los topes de aporte y de contribuciones, ¿sí? Para que se encuentren correctamente actualizados. Y eso lo hacemos por sueldos y jornales, archivos, tablas generales, topes de bases imponibles. Dentro de los topes de bases imponibles, tanto en aporte de SJP Instituto como aportes de obra social, vamos a indicar los topes establecidos o vigentes, ¿sí? Esto se debe ir modificando a medida que AFIP vaya actualizando los valores, ¿sí? En primera instancia vamos a actualizar el tope mínimo, es de 12.638, 40, el tope máximo de 410.742,03. Lo mismo vamos a hacer, ¿sí? Con el aporte de la obra social. Bien, una vez hasta actualizados los topes, ¿sí? Vamos a chequear, ¿sí? La configuración de los conceptos, ¿sí? Que intervienen para la base imponible 4 y 8. ¿Sí? Para ello vamos a ir por archivos, convenios. Vamos a posicionarnos sobre el convenio que trabajan y vamos a ir a la solapa de conceptos. Dentro de los conceptos vamos a ubicar el concepto de obra social. Dentro del concepto de obra social, en el campo si control a tope dentro de la solapa general, vamos a tener si una función, la misma es la que nos va a aplicar los topes que recién actualizamos. ¿Sí? De esa manera, cuando vayamos a liquidar, ¿sí? En la base de valor unitario del concepto de obra social, nos va a poner ¿sí? La base correspondiente en caso de que esos montos ¿sí? fueran superados. ¿Sí? A su vez, dentro de la solapa de valor unitario, ¿sí? Anteriormente ¿sí? Se trabajaba con esta función, que es base imponible OS, ¿sí? La misma se utilizaba para los empleados de jornadas parciales. ¿Sí? Entonces, dentro de un mismo concepto de obra social, nosotros podíamos liquidar la base por jornada completa. ¿Sí? Para lo que es libro de sueldo digital, ¿sí? Esta posibilidad ya no se encuentra más disponible, ¿sí? Por un tema de que AFIP pide que se desglose la base, ¿sí? En los campos diferenciales de OS y FSR. ¿Sí? Entonces, en la configuración del concepto de obra social, ¿sí? En el campo de función de valor unitario, ¿sí? Aquellos convenios que cuenten con esta función, ¿sí? Se las debe quitar posicionándose sobre la misma y apretando la tecla suprimir o delete del teclado. ¿Sí? Entonces, para aquellos empleados ¿sí? que trabajen jornadas parciales, ¿sí? Se va a liquidar un concepto de obra social tomando únicamente el valor de la base por las horas que realmente trabaja. Y a su vez, ¿sí? Se debe desglosar el concepto o se debe tener un concepto, ¿sí? Obra social de parcial o diferencia de obra social, en la cual se aplica la jornada completa. ¿Sí? Entonces, dentro del convenio, ¿sí? Además de tener el concepto de obra social, vamos a tener uno llamado obra social T parcial, diferencia obra social en jornada completa, ¿sí? Como lo quieran denominar, ¿sí? Y dentro del mismo, ¿sí?
vamos a tener en la solapa valor unitario una función llamada base imponible o ST parcial. ¿Sí? Esta función nos va a determinar a nosotros la jornada completa o la jornada restante que falte en aquellos empleados, ¿sí?, de jornadas parciales. ¿Sí? Para tener en cuenta, ¿sí?, en la categoría del convenio, ¿sí?, en el campo total horas jornada, ¿sí?, siempre se debe tener indicado el total de las horas de jornada del convenio. Y si vamos al legajo del empleado, ¿sí?, por archivos empleados, identificamos un empleado, vamos a la solapa liquidación, ¿sí? En el caso de que el empleado sea jornada parcial, ¿sí?, en este campo debemos indicar las horas correspondientes, ¿sí? Entonces, los dos conceptos que acabamos de revisar, ¿sí?, el concepto de hora social, va a devolver el valor remunerativo calculado por las 4 horas. Y, a su vez, el concepto de obra social T parcial va a salir únicamente si en este campo encuentra un valor diferente al que tiene el convenio, ¿sí? En este caso, al ser 4 horas, va a devolver el mismo valor de la hora del concepto de obra social, ¿sí? Siempre va a determinar que salga a partir de esa configuración. Si en este caso el convenio o el empleado de jornada completa, obviamente al encontrar 8 horas en este campo y 8 horas en la categoría del convenio, en ese caso el concepto no va a salir, ¿sí? Y de esa manera se puede determinar lo que sería la diferencia de obra social. Luego, ¿sí?, dentro de lo que es el legajo del empleado, ¿sí?, ya que estamos acá, hay que configurar correctamente lo que es la solapa SICOS, ¿sí? En ese caso, indicando la modalidad de contratación correspondiente que tenga el empleado. Esta modalidad en sí no va a intervenir en la liquidación por sistema, pero sí va a tener, digamos, influencia al momento de exportar, ¿sí? Porque AFIP va a determinar esta exportación o estos valores para poder aplicar, ¿sí?, la configuración correspondiente, ¿sí? Entonces, siempre a su vez hay que chequear esta parte. En el campo de actividad, sí, en ese caso no debe ir cero, ¿sí?, porque en ese caso AFIP, si no, nos va a aplicar o nos va a determinar cero lo que serían los aportes, sí, correspondientes. Y entonces siempre lo que es situación, actividad y modalidad de contratación, sí, tiene que tener indicado la modalidad correspondiente para poder, sí, exportar a lo que es libro de sueldo digital. Bien, ahí vamos a dejar 4 horas para hacer la prueba de la liquidación. Vamos a hacer una liquidación de prueba para chequear los valores, sí, o el desglose de ese concepto que recién chequeamos. ¿Sí? Ahí, en este caso, vamos a dejar por defecto el 30 días. ¿Sí? Y ahí, como verán, ¿sí?, tenemos el valor, ¿sí?, calculado por las 4 horas a través del concepto de hora social y el valor diferencial, ¿sí?, por las otras 4 horas correspondientes para llegar a la jornada completa. Bien, ahí vamos a volver al convenio. Lo que vamos a chequear en este caso, ¿sí?, a su vez, es la parte no remunerativa, si en caso de que se liquide una parte no remunerativa sobre lo que sea la obra social, una parte no remunerativa, ¿sí?, en ese caso también se hace el desglose de esos conceptos, ¿sí? Si nosotros dentro del convenio tenemos, ¿sí?, un concepto no remunerativa en el cual debe aplicarse, sí, la obra social, sí, sobre la parte no remunerativa, en ese caso vamos a tener un concepto de obra social no
REM, y a su vez el desglose sí para aquellos empleados que son de jornadas parciales. Y en ese caso, el tratamiento es el mismo. O sea, la obra social no REM va a aplicar sí el valor sobre no remunerativo calculado por esas 4 horas. ¿Sí? Y lo que es la obra social sobre no REM T parcial, ¿sí? Va a tener la misma función que la parte remunerativa, ¿sí? Base imponible S T parcial, ¿sí? Y va a contemplar los conceptos no remunerativos correspondientes, ¿sí? Para el acuerdo. ¿Sí? A su vez, ¿sí? Dentro de los conceptos, perdón, vamos a tener los que serían los conceptos de contribución. ¿Sí? Si aplicamos la configuración en la parte de aportes, ¿sí? Debemos hacer la misma configuración en lo que sería la parte de las contribuciones. ¿Sí? Dentro de las contribuciones, ¿sí? Vamos a tener el concepto de obra social, ¿sí? En la cual en aquellos convenios que tengan ¿sí? indicado la función base imponible OS, ¿sí? En ese caso la debemos quitar, ¿sí? Para que no aplique ¿sí? la jornada completa dentro de ese mismo concepto. ¿Sí? Y lo que sería la contribución de obra social T parcial, ¿sí? Vamos a tener la función base imponible OS T parcial, ¿sí? Que va a aplicar el mismo tratamiento que el concepto de aporte, ¿sí? Pero en este caso para las contribuciones. ¿Sí? Y lo mismo vamos a tener para la parte de los no remunerativos. ¿Sí? Obra social no REM, ¿sí? En la cual no debemos tener la función base imponible S. Y dentro de la contribución obra social T parcial, vamos a tener indicada la función base imponible S T parcial. ¿Sí? Estos dos campos, o mejor dicho, estos dos conceptos, obra social T parcial y obra social T parcial no REM, ¿sí? Dentro de lo que es la configuración del formato para la exportación, ¿sí? Van indicados dentro de los campos base para el cálculo diferencial de aporte de OS y FSR. ¿Sí? En la parte de aportes, ¿sí? Vamos a tener indicado una selección de conceptos, ¿sí? Una operación suma y una columna de valor unitario, ¿sí? Que es la columna en la cual se aplica la base. ¿Sí? Y dentro de este campo, ¿sí? Únicamente los conceptos que se informan, ¿sí? Son los conceptos diferenciales o obra social de parcial. Lo mismo para la contribución, en ese caso seleccionando ¿sí? Los conceptos de contribución. ¿Sí? Algo a tener en cuenta por ahí, ¿sí? Si ustedes ya de antemano determinan que los convenios que trabajen o los empleados que habitualmente liquidan, si no superan los topes establecidos, ¿sí? En ese caso, dentro de lo que es la contribución, ¿sí? Pueden seleccionar el mismo concepto de aporte. ¿Sí? En ese caso, ¿sí? Lo que siempre exporta el sistema, ¿sí? Es la base, ¿sí? El sistema no aplica los cálculos. En este caso, cuando ustedes pasen las bases, si las bases son correctas, ¿sí? Los cálculos los aplica Feedback. Y a su vez, ¿sí? En estos casos que acá informamos las bases diferenciales, dentro de lo que es la remuneración imponible 4 y 8, ¿sí? Acá se informan todos los conceptos, tanto la obra social por las 4 horas que trabajo, las horas correspondientes, ¿sí? Y la obra social T parcial, ¿sí? Tanto por la parte remunerativa como no remunerativa. ¿Sí? Porque en la 4 y en la 8 se informa el total siempre. Y acá tenemos seleccionado ¿sí? La contribución. ¿Sí? Como les mencionaba recién, en este caso pueden seleccionar los conceptos de aporte siempre y cuando sí tengan presente que no van a superar los topes establecidos, sí, que fue lo primero que actualizamos al momento del inicio del curso. Bien, ahí me confirmo que vienen escuchando bien. Perfecto. Bueno, ahí continuamos, sí, dentro de lo que sería los conceptos del convenio, sí. Otro ítem a tener en cuenta, sí,
son los adicionales de obra social, ¿sí? En este caso tomamos como ejemplo el convenio de comercio, ¿sí? Dentro del convenio de comercio tenemos, ¿sí?, el adicional de los 100 pesos, ¿sí? Este concepto, ¿sí?, tiene que estar asociado, ¿sí?, al código de AFIP, ¿sí?, de obra social, ¿sí? Por ahí no lo mencioné en el caso de obra social y obra social de parcial, pero bueno, en este caso obviamente vamos a asignar los mismos códigos de AFIP, ¿sí? 810.002, que es obra social. Y tanto para la parte remunerativa como la normativa, ¿sí?, al ser la obra social, ¿sí?, siempre va indicado el código de AFIP 810.002. ¿Sí? Los conceptos de contribución, ¿sí?, no llevan códigos de AFIP. Y entonces, dentro de lo que es la obra social, tenemos el valor de adicional, ¿sí?, de los 100 pesos, en este caso de comercio, ¿sí?, va asociado al código AFIP 810.002, ¿sí?, y dentro de lo que es el formato de exportación, ¿sí?, va seleccionado dentro del campo aporte adicional de obra social, ¿sí? Lo que tomamos de este concepto es el importe, ¿sí? Algo a tener en cuenta o revisar dentro de lo que es el formato, ¿sí?, de exportación del libro de sueldo digital, ¿sí?, es el campo de acumular dentro de este ítem, ¿sí? Si nosotros vamos por archivos, tablas ICOS, formato de exportación, formato SICOS, libro de sueldo digital, detalles de formato, ¿sí?, debemos revisar, ¿sí?, el campo orden número 280, que es aporte adicional de obra social, ¿sí? En este caso debemos tildar acumular en agrupaciones, ¿sí? Como sabrán, ¿sí?, lo que es el libro de sueldo digital, siempre se deben acumular los valores de las liquidaciones, ¿sí? Entonces, a tomar un ejemplo, ¿sí?, lo que fue el periodo de junio, por nombrar un periodo en el cual podemos contar con más de una liquidación, ¿sí?, en este caso haberes y SAC, ¿sí?, tomando como ejemplo, ¿sí?, que liquidamos lo que es haberes normales, en el cual aplicamos el cálculo de los 100 pesos de OCK, ¿sí? Obviamente dentro de la liquidación de SAC no vamos a tener ese concepto liquidado, pero sí se debe acumular el valor, ¿sí? Y ese proceso lo tomamos en cuenta a partir de este tilde, ¿sí? Entonces, siempre debemos tildar este campo para que siempre se pase el valor calculado de esos 100 pesos. ¿Sí? Volviendo al convenio, ¿sí?, solapa conceptos, ¿sí?, aporte obra social 100 pesos, dijimos que iba asociado el código AFIP 810.002, que es obra social, ¿sí?, y dentro del formato lo informamos dentro de aporte adicional de obra social, tomando el importe de ese concepto. Bien, dentro de la obra social también lo que tenemos, ¿sí?, es el adicional a familiar a cargo, ¿sí? Este concepto, ¿sí?, va asociado al código AFIP, ¿sí?, 810.009, que es obra social adherente, ¿sí? Lo que pasa o lo que se visualiza al momento de la exportación de este concepto es la cantidad de adherentes que tenga así el empleado, ¿sí? Luego, al momento de calcular o ver lo que sería el 931, recién ahí se va a poder visualizar el valor de este adicional, ¿sí? Pero siempre en lo que es la presentación, lo único que van a poder visualizar, lo que, digamos, solicita FIC ese informe, es la cantidad de adherentes, ¿sí? No es que no se va a visualizar el valor de ese adherente ya como adicional, sino que solamente se debe informar las cantidades, ¿sí? Ahí una cosa a tener en cuenta, ¿sí?, que el concepto que viene por defecto en los convenios, ¿sí?, en ese caso tiene una función, ¿sí?, que el concepto se liquida únicamente, ¿sí?, si el familiar dado de alta dentro del legajo del empleado, ¿sí?, tiene el código de parentesco 8, que es familiar a cargo, ¿sí? Entonces, dentro de la solapa cantidad del concepto, ¿sí?, esta función, ¿sí?, que es la que determina el cálculo del concepto, ¿sí?, tiene como condición lo que le mencionaba recién, ¿sí? Entonces, yendo a la carga del familiar,
¿sí? Por archivos empleados. ¿Sí? Nos posicionamos sobre el empleado, ¿sí? Solapas familiares, ¿sí? Cuando se da de alta al familiar correspondiente, ¿sí? A la obra social adherente, ¿sí? El código de parentesco que debe tener, ¿sí? Es el código 8, que es familiar a cargo, ¿sí? Con esta configuración, ¿sí? Es que va a determinar, ¿sí? El cálculo del concepto para su correcta exportación luego, ¿sí? Y obviamente la fecha de alta correspondiente, ¿sí? Que tiene que ser anterior a la liquidación, ¿sí? Bien, ese concepto, ¿sí? Dentro de lo que es el formato de exportación, ¿sí? No se informa en ningún campo, ¿sí? Se toma únicamente a partir del código de AFIP, ¿sí? Y, como les mencionaba recién, a través del código del familiar correspondiente para que genere la exportación, bueno, en primera instancia la liquidación, ¿sí? Porque obviamente por recibo van a haber calculado el concepto, pero para la exportación sí o sí también tiene que tener ese código parentesco para que pueda tomar la función correspondiente. Bien, ahí sí, otra cosa a tener en cuenta, sí, mayormente cuando se dan de alta los conceptos, sí, no remunerativos, sí, determinar como código de AFIP, sí, lo que sería el código 551.000, sí, que es de uso libre, sí, este código, sí, por sistema, viene únicamente con lo que es el tilde en el campo de LRT, sí, tomando como ejemplo, sí, en ese caso el convenio de comercio, si en el cual el acuerdo determina si que se debe pagar la obra social únicamente para aquellos empleados que tienen la obra social 12CAC, ¿sí? En ese caso, sí o sí tenemos que tener dado de alta dos conceptos no remunerativos para la liquidación, ¿sí? Un concepto no remunerativo con la descripción, si en este caso haciendo referencia a OCCAC, ¿sí? En este caso la leyenda de igual manera la puede determinar el usuario, ¿sí? Dentro de la solapa valor unitario, ¿sí? Vamos a tener una función de valor unitario que es solo si OS es OCK, ¿sí? A través de esta función, ¿sí? Si el empleado en su solapa laboral del legajo tiene indicado la obra social de OCK, ¿sí? Se va a calcular este concepto, ¿sí? Entonces, si a partir de este concepto, que es el 2270, por ejemplo, tomando como referencia ese código, ¿sí? Asociándolo al código 551.000, ¿sí? En la página de AFIP, ¿sí? Cuando se dan de alta los códigos de conceptos, ¿sí? En ese caso, se debe ingresar a este código, actualmente ¿sí? El 2270 en este ejemplo, ¿sí? Y tildar el campo de aporte y contribución de obra social, ¿sí? Después, ¿sí? Dentro de la misma solapa de conceptos, ¿sí? Vamos a tener otro concepto, ¿sí? Parametrizado de igual manera, ¿sí? Porque el cálculo debes realizar el mismo cálculo, ¿sí? A diferencia que en la solapa valor unitario, ¿sí? Vamos a tener una función que va a ser indicada como solo si OS distinta a 12K, ¿sí? Entonces, todo empleado que no tenga la obra social 12K, ¿sí? Se va a aplicar este concepto. Y en la página de AFIP, cuando se da de alta el concepto, ¿sí? En ese caso, lo único que tiene que tener el tilde es en el campo de LRT, ya que no va a aplicar si obra social y contribución de obra social, ¿sí? Entonces, además de lo que es esa parametrización en la página, ¿sí? Obviamente, este concepto sí que es correspondiente a OCCAC, que sí debe aplicar la obra social y contribución, ¿sí? El concepto tiene que estar agregado en la solapa valor unitario, ¿sí? De lo que sería obra social y obra social no rente parcial, ¿sí? El 2270, ¿sí? Que tomamos como ejemplo, tanto para lo que es obra social no REM y obra social no REM T parcial. Y tenemos el código 2270, ¿sí? Y lo mismo para las contribuciones, ¿sí? Obra social no REM y contribución de obra social no REM T parcial. El código 22. ¿Sí? Entonces, de esa manera se
va a determinar si para aquellos empleados que le corresponde aportar la obra social sobre la parte normativa y aquellos que no. ¿Sí? De esa manera, sí, en este caso serían todas las configuraciones correspondientes a lo que es obra social, ¿sí? Obra social diferenciales, ¿sí? Ahí, digamos, damos como finalizado, ¿sí? Lo que sería el curso del día de hoy, ¿sí? De igual manera, ahí nos vamos a quedar unos minutitos, ¿sí? Respondiendo preguntas por el chat, ¿sí? De igual manera, cualquier otra consulta puntual del curso, ¿sí? Pueden generarnos una consulta por la página de Catedral HD, ¿sí? En este caso, que tengan muy buenas tardes y estamos, ¿sí? En contacto.